Gina, entremos en materia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la salud Sí, mental. Y la salud mental en padres y madres, porque pues la familia es súper importante y qué mejor que mm, empezar por el papá y la mamá, porque estas cabezas de la casa muchas veces son las que cargan mucho peso. Entonces vamos a empezar a hablar de la salud mental de ellos y de esos factores de riesgo, de por qué se presenta, qué vamos a hacer, cómo vamos a ayudar a estar con esa salud mental estable, tranquila, que podamos decir, sí, estamos sanos, que podamos brindarle tranquilidad a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, que a pesar de, con todo y la pandemia y los cuidados que tenemos que tener, tengamos claro que como que es parte vital el querernos, mm. pero alejarnos y que aprendernos a querer en otras maneras, ¿o no, mi Gina? Sí, y aprovecho para los que ahí se van conectando y verán esto más adelante ya grabado, que sepan que pues digamos, yo les enseño a través de mi plataforma a que puedan conocer a sus hijos, pero esto es muy importante, ¿sí? Porque muchas veces creemos que cuando hay personas como tú o como yo que educamos en temas relacionados a infancia o adolescencia, lo enfocamos es en esos hijos, pero a veces hay que voltear la mirada hacia adentro, cómo he hecho ciertas cosas, no para culpabilizarnos, que es lo que hemos dicho muchas veces, sino para ser conscientes, ¿sí? Y comenzar a reestructurar las cosas que estoy haciendo, mantenerlas que, digamos, considero que han tenido resultados positivos y han tenido un impacto positivo en mi familia, pero modificar ciertas otras que en realidad no ha sucedido así. Entonces, digamos que lo que tú dices es cierto. Cuando llega la maternidad, cuando llega la paternidad a la vida de muchos, esto hace que enfoquen toda su energía en ese otro ser, en ese hijo, en esa hija. Pero digamos, ¿qué pasa? En muchos casos se olvidan de sí mismos, ¿sí? Incluida su salud mental. Yo hace aproximadamente como semana y media les hice una pregunta por redes sociales y es, ¿cómo sientes que está tu salud mental desde que eres mamá, desde que eres papá? Y Una súper pregunta. digamos que eso explotó porque me terminaron diciendo la mayoría que difícil, ¿sí? Que ha empeorado, que es una carga. Algunos decían, no, ya está mejor porque mis hijos ya son grandes, ¿sí? Y digamos que esto a qué nos invita a reflexionar, que en lugar de ayudar a mi maternidad, a mi paternidad, termina siendo, digamos, una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque, digamos, creemos que cuando ya llega el momento en el que yo soy mamá, soy papá, tengo que enfocar toda mi atención en ese otro ser, pero ojo, ese otro ser de quién depende, de mí. Y si yo no estoy bien en mi salud mental, por ejemplo, no voy a poderle dar lo mejor de mí a ese ser que me necesita, ¿sí? Entonces, por eso es que hoy estamos hablando de esa salud mental en relación con esa maternidad o paternidad en los factores de riesgo, porque es importante ser conscientes de eso, digamos, primero en algo que tiende a ser como muy señalado es esos antecedentes, de esos problemas mentales, esos problemas, digamos, de comportamiento o de uso o abuso de ciertas sustancias, porque básicamente, digamos, aquí es bueno que comencemos a romper mitos, ¿no? Entonces, cuando un familiar cercano a ti, cuando tú mismo, incluso que nos estés viendo, sufres de algún problema mental y no has sido diagnosticado. Ojo, cuando yo digo diagnosticado no es que a mí Google me puso el diagnóstico, no, sino que en realidad fui donde un psicólogo, fui donde un psiquiatra y me dijo, vea, lo que a usted le pasa es tal cosa por tal, tal y tal cosa, ¿sí? Debe ¿Y para qué? medicarse, tomar tal, Sí, tal o medicamento, debe, debe sí, hacer exacto, o debe estar en tantas terapias, ¿sí? Y no para exacto. casarnos con la etiqueta como lo que hemos dicho, sino para qué, para saber cómo debe ser el manejo de esa condición que yo tengo, ¿sí? Miremoslo desde el punto de vista, digamos, comparémoslo con la salud física, que es mucho más fácil entenderlo. Supongamos que yo voy al médico y me dice, Gina, tu azúcar está en unos niveles muy altos, vamos a hacerte unas pruebas a ver si tú tienes diabetes y qué tipo de diabetes tienes, ¿no? Y luego me hacen las pruebas y ahí me comienza a dar un tratamiento para controlar esos niveles de azúcar. Acá, digamos, es lo mismo. Si no se sabe yo qué tengo, ¿cómo van a saber entonces cómo hacer el manejo?
que va muy alineado a lo otro que quiero decirles, y es que en otros casos sucede algo totalmente distinto, y es que, ok, yo ya sé lo que tengo, pero le huyo al tratamiento, ¿sí? Cuando me han demostrado que en realidad va a ser algo que me va a servir, ¿sí? Que tiene evidencia científica que lo soporta. De nuevo, no es algo que a mí me haya dicho Google, sino un especialista, digamos, que en realidad considera que eso a mí me puede ayudar porque ha tenido casos similares que ha tenido y porque hay estudios que muestran que ese tratamiento ha servido en casos similares al mío, ¿sí? Y digamos que, ¿qué pasa? Este descuido puede implicar, digamos, un riesgo para mí, para mi entorno más cercano, porque tengamos presente algo, y es que mamá, papá, tú eres la principal figura de referencia de tu hijo. O si no eres, digamos, esa figura, sino que eres el abuelo, si eres el tío, pero si eres el principal cuidador, digamos que si tú no estás bien, ¿cómo vas a poder atender a ese otro ser que te necesita, ¿sí? Y aquí quiero romper un mito, y es que tendemos a creer que digamos, ser egoísta con mi salud mental es algo malo cuando yo soy mamá, cuando yo soy papá, ¿sí? Y esto es falso, ¿sí? Digamos que, aunque yo trate de evadir ese tema, esto solo va a complicar las cosas, ¿sí? Para mi familia, para mis hijos, para mí, para mi hogar por completo, ¿sí? Entonces, sin darme cuenta, puede que las consecuencias de que no haya un diagnóstico, que no haya un tratamiento que yo estoy siguiendo, la sufra el ser por el que yo estoy descuidando eso, que es mi hijo, ¿sí? Y miren que a la hora de la verdad va a ser una bola de nieve. Ay, no, que entonces, por ejemplo, yo tengo que tomarme un medicamento para un problema de depresión que yo tengo. Y resulta que me dijo eso el especialista, pero como si entrara por aquí y saliera por acá. No hizo nada, ¿no? Entonces, ok, eso se quedó en el papel, se quedó en la fórmula médica, pero yo nunca lo hice, nunca me la tomé, nunca volví a controles. ¿Cómo van a ser mis reacciones cuando hay esos cambios de mi estado de ánimo? Van a ser muy abruptas. ¿Y quién va a sufrir las consecuencias? Pareja, mis hijos, ¿sí? Podemos caer incluso, a propósito de lo que les decía al inicio, podemos caer en un caso de maltrato sin quererlo. Y aquí comenzamos a decir, ¿pero por qué me pasa esto? Porque nos olvidamos de hacer esa mirada un poco hacia adentro, esa introspección, ok, ¿cómo está, digamos, mi familia? ¿Cómo estoy yo? Si hay algún antecedente de esos problemas, digamos, mentales, no es para sentirnos culpables, sino seamos responsables con eso. Yo les quiero compartir algo muy personal, y es que, por ejemplo, yo, digamos, desde hace unos años a mí me dijeron que yo sufro de migrañas. Y a mí me dijeron, Gina, tú puedes comer estas cosas y estas cosas no, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo como lo que no, digamos, me recomendaron? Pues esas migrañas volverían muy fuertes. Y no voy a decir que dejarle esas cosas, que dentro de eso está el chocolate y a mí me encanta, fue difícil, sí. Y en algún momento me resistí, pero pagué las consecuencias porque llegaban las migrañas horribles, me ponía muy irritable, tenía que encerrarme en mi cuarto con murciélagos oscuras y música tranquila y que nadie me hablara porque me ponía muy irritable, ¿sí? Entonces, miren que, y yo, digamos, en este momento todavía no soy mamá. ¿Cómo hubiera sido mi reacción así ya siendo mamá? Seguramente habría gritos, habría palmadas, habría humillaciones, en fin. ¿Y para qué les digo esto? Para que sean conscientes que cuando uno deja en el olvido las recomendaciones de su salud física, en este caso de su salud mental, pagan las consecuencias las personas por las que yo no hago eso. Ay, no, Jen, es que no tengo tiempo de pensar en mí por mi hijo, por mi hija, el colegio, esto, lo otro. Pero esas personas que tú estás atendiendo por olvidarte de ti, van a pagar las consecuencias de olvidarte de ti, ¿sí? Entonces, no sé ahí, Natalia, tú, digamos, ¿qué piensas de este factor de riesgo? Pues es fundamental, porque es que nosotros somos los que damos el ejemplo en casa, aparte. Si somos papá y mamá, somos los que damos el ejemplo. Sí. Y pues como adultos no podemos pretender ser inmortales,
los mejores en todo, no. Tenemos que aceptar el error y creo que en eso está de humano reconocer un sí, tengo un problema, me siento deprimido, me siento decaído. Algo muy importante en esto de los antecedentes es también reconocerme yo como adulto y decir, ven, de pronto mi mamá o mi abuela, no sé, preguntemos, alguna tía sufre de que me puede heredar a mí también, porque puedo tener algún familiar depresivo y no lo sé. Entonces, qué mejor que empezar a ver como toda esa red familiar también para que juntos empecemos a sanar, porque estamos pensando en esa salud mental familiar, en que no solamente soy yo como adulto en mi casa, sino de pronto mi hermana, mi hermano, el tío, la tía. Entonces es empezar a compartir con esos familiares como ese tipo de inquietudes también y empezar a preocuparnos también, a demostrarnos amor, preocupándonos por la salud mental, que es vital en este momento, para que asimismo podamos interactuar con los demás. Entonces, pilas, y qué mejor que revisar nuestros antecedentes, tenerlos pendientes y hacer como un checklist y decir, oiga, sí o no, me siento así, debo ir al médico, debo empezar a hacer como todos esos pendientes que tenemos como adultos que muchas veces se nos olvidan, ¿o no? Entonces estamos como, ay, después voy al médico, ay, después hago eso. Y es bueno tomarnos esos tiempos y empezar a preocuparnos también por nosotros mismos, Sí, ¿no? sí, es verdad, digamos, eso es muy importante porque a la hora de la verdad yo no puedo enseñar lo que no doy, ¿sí? Y piensen, digamos, en miren ahí lo que nos dicen, desconocemos a nuestra familia en sus antecedentes, sí, eso es muy cierto y es muy importante, por ejemplo, Sí, debe ser necesario. y a veces, digamos, a veces no le damos importancia, pero piensen en especial familiares muy cercanos, ¿sí? Aquí no les estamos diciendo que busquen el abuelo, sino No, hermanos, padre, madre, abuelos, sí, digamos que los importante, sobrinos, sí, importante, digamos, entrar a revisar, porque hay muchas cosas que, por ejemplo, se manifiestan por ahí que es importante entrar a revisar, a consultar y a ver, digamos, cómo puede ser como el manejo, si digamos, en el caso que se requiera. Hay otro, digamos, factor de riesgo que es muy importante, que justamente en otro espacio, a inicios de este año, yo tuve la oportunidad de conversar, pero pienso que es algo que siempre toca mencionar porque en realidad con la pandemia se vio es muy muy importante. evidente, pero en realidad yo pienso que es algo que se presenta en la maternidad, en la paternidad, digamos, en general. Va muy alineado a lo que tú, Natalia, nos decías ahorita, y es que yo les digo mucho en muchos espacios que tendemos a creer que si yo soy mamá, soy papá, mi hijo me tiene que ver como ese superhéroe indestructible. Entonces, que me tiene que ver como el hombre perfecto, la mujer perfecta. Gran error porque nadie es perfecto, ¿no? Podemos cada día ser mejores seres humanos, pero nunca vamos a ser perfectos. Podemos ser más efectivos, pero perfectos no. Pronto terminamos. Entonces, digamos, el segundo factor de riesgo del que quiero hablarles es el agotamiento parental o el también conocido como burnout parental. Y es que antes se tenía la creencia de que yo era buen padre, yo era buena madre, porque me quemaba 24/7 atendiendo solamente todo lo relacionado a la crianza de mis hijos, ¿sí? Y lo cierto es que al descuidarme a mí misma, termina siendo perjudicial para la crianza, ¿sí? Porque es una bomba de tiempo. Ahí es cuando comienzan a hacer preguntas que a mí me hacen mucho. Ahí es cuando explotas sin causa aparente. Ahí es cuando te frustras. Ahí es cuando nada te sale bien, ¿sí? Digamos que Empiezas a notar todo básicamente, ese agotamiento, todo ese sí, y digamos, cansancio, todo ese peso sobre sí, los hombros y no sabes qué hacer con él. Empiezas a incertidumbre y esa frustración. sí, y digamos que básicamente para los que no saben, ese agotamiento parental es un estrés crónico que yo siento simplemente por estar expuesta a mis funciones de mamá, de papá, pero porque literal no dejo que mi círculo me apoye, ¿sí? Entonces, digamos que esa crianza genera agotamiento a algunos papás porque las exigencias son superiores a los recursos que yo tengo. Y ojo, cuando yo les hablo de recursos no hablo de dinero, hablo No. de las habilidades que yo tengo para afrontar las situaciones. Ejemplo, en pandemia muchos decían,
muchos padres me decían, Gina, pero es que es el colegio en casa, es la casa, es el trabajo, son los niños, no puedo, ¿sí? Y ese no puedo, me siento frustrada, no doy más. Ese es ese agotamiento, digamos, parental, porque no importa que el día para todos tenga 24 horas. Cuando tú quieres hacer todo solo, no te va a alcanzar el tiempo nunca, ¿sí? Jamás. No importa, digamos, lo que trates de hacer, no te va a alcanzar. Porque hay una frase que dice una experta en productividad que yo sigo que ella dice algo muy cierto y es que puedes con todo, pero no con todo a la vez. Cuando yo sufro de agotamiento parental, quiero hacer todo a la vez. Ya, la inmediatez. Y digamos que fuerte es eso porque se genera una carga tan grande que vamos a suponer que, digamos, cada persona dicen que uno puede cargar lo equivalente a su peso, ¿no? Entonces yo, digamos, peso 50. Entonces, ¿qué pasaría si Gina pesa 50 pero trata de cargar 1000? ¿Sí? Termino teniendo una fractura terrible. Incluso podría quedar inválida, ¿sí? ¿Y por qué? Porque excedí mis capacidades. Te va a totear. Y digamos, físicamente, eso también, digamos, es lo mismo, porque Sí, te vas a físicamente totear. se siente uno agotado, ¿no? Mentalmente, entonces, mientras estás haciendo las tareas con los niños, ya estás pensando, tengo que lavar la ropa, tengo que hacer el almuerzo, tengo, ¿no? ¿Qué significa? Que no hay capacidad de disfrute de nada. No importa el día, no importa si es del mes a viernes, no importa si es fin de semana, tu atención está en lo siguiente, ¿sí? Porque son tantas cosas. No en lo que estás Exacto, haciendo en el vive en el futuro estás en por el completo. futuro. Esas emociones, digamos, Ya tienen que eso ser como... genera ansiedad. Sí, y digamos, por eso es que esas emociones tienden a ser un fosforito. Entonces, a veces me frustro y me siento terrible y lloro, y otras veces exploto y trato horrible a mis hijos, los mando al rincón, les pego, les grito, me peleo con mi pareja, ¿sí? Y mando toda la goma. Y luego al día siguiente vuelve y se repite ese círculo y se repite y se repite y se repite. Y digamos que quiero mostrarles contarles un ejemplo para que sea muy claro, y es que vamos a suponer, acá digamos voy a mostrarles esto, vamos a suponer que esto es un vaso, ¿no? ¿Qué pasaría si yo a este vaso, ya cuando está por aquí, sigo echándole agua y le sigo echando agua y agua y agua y agua y agua? Pues el agua se va a regar, ¿no? A todo alrededor se va a volver nada. Vamos a suponer que este vaso eres tú, mamá. Eres tú, papá, que nos estás viendo. Y el agua son esas cargas, ¿sí? El vaso tiene una capacidad, pero no puede meterse más de lo que tiene capacidad. Así es con uno, ¿sí? Así, digamos, es con uno, y tenemos que tener la capacidad de ver esto así, porque si no, se va a volver un caos, ¿sí? Y ahí comienzan a decir, no, pero es que mi hijo hace, no hace, y dijo, no dijo. Y no es, en realidad tu hijo no es al que tienes que enfocar la mirada, es a ti, ¿sí? Y no para ser culpables, sino seamos conscientes, ok, ¿cuántas cargas tengo yo? ¿Cuánto tiempo me gasta cada una? ¿Cuántas tengo la capacidad de manejar? Y aquí nos estoy diciendo que renuncies a las cargas de tus hijos. No, ok, qué bonito, ok, llámese con mi pareja, llámese con la persona que me ayuda en casa, distribuyamos las cargas, ¿sí? Clave. Llámese, esa persona se encarga de todo lo de la cocina, de la ropa, yo me encargo de las tareas de los niños y de los cuartos. Ok, listo. Y vas a ver que, digamos, ahí es un cambio, digamos, enorme. Entonces, es importante ser conscientes de esto, porque esto va muy, digamos, alineado a lo tercero que quiero decirles, y es una frase que uno escucha, digamos, mucho, y es que creemos que ir al psicólogo, o en ocasiones también creemos lo mismo del psiquiatra, es cuestión de estar loco, ¿no? Entre comillas. Pero yo quiero decirles que no es de locos ir al psicólogo, ¿sí? Yo he ido al psicólogo muchas veces. Muchos creen que cuando uno es psicólogo no va, pero soy un ser humano, ¿sí? Todo el mundo tiene dificultades. Y básicamente esto es totalmente falso, porque
así como vamos al dentista o al odontólogo, como sea que lo llaman en tu país, a que tenga un control cada 6 meses, llámese para una limpieza, para un mantenimiento, para revisar si hay caries. La salud mental requiere la misma atención, ¿sí? Qué bonito sería que en algún momento en países como Colombia ya se tenga esa cultura de ir al psicólogo como ir al dentista, como, digamos, ir cada cierto tiempo al colegio los niños por las notas. Digamos que en eso es importante Como comenzar ir a la a ser peluquería, conscientes. cortarte el cabello. Sí, exacto, como irse a Arreglar, cortar el son cabello, muchas como cosas que cuando, digamos, una mujer se va a hacer un tratamiento, ¿no? Porque, digamos, a la hora de la verdad, hay países, por ejemplo, he escuchado países como Argentina que les parece, digamos, es algo súper normal. Y la mayoría de las personas tienen, digamos, su psicólogo. Y no significa que todos estén locos corriendo con un cuchillo en la mano. No, simplemente, digamos que en ocasiones cuando yo siento que presento una situación en mi vida que no sé cómo manejar, ¿sí? No sé cómo resolverla, en ese momento yo puedo, digamos, ir al psicólogo para que me acompañe de forma profesional en el tema. ¿Sí? Hay algo que yo hace unos años cuando hacía consulta externa yo les decía mucho y es que uno de psicólogo, para que digamos sepan cómo escoger algo profesional, uno de psicólogo no es quien para decirle qué hacer, uno puede mostrarle los caminos, ¿sí? Que digamos, ¿por qué se los digo? Porque aquí la idea no es entonces que vayan a un psicólogo y él les ordene esta vía y la otra, te va a dar falso, un checklist de lo que debes sí, hacer. No, exacto, falso porque eso no es así. Aquí, digamos, esto es como la crianza. Ir al psicólogo no tiene por qué ser un régimen militar, que se no, aguanten hay gritos, ese caminos tipo de cosas. Y lo y digo porque he ahí conocido a algunos que son así. Ir al psicólogo tampoco es que el psicólogo, para que yo me sienta mejor, me mande goticas. Ojo con eso porque los psicólogos no, digamos, no tienen la preparación para ese tipo de cosas. Eso es más del psiquiatra, de neurólogos, otros profesionales. Pero sí, medicar es de médicos. sí, El exacto. psiquiatra, para ser psiquiatra, tuvo que estudiar medicina. Entonces es Exacto. importante clarificar como las áreas, Sí, porque no se pueden mezclar y una mala medicación puede generar sí, pésimas ese es un riesgo, consecuencias. ¿sí? Y digamos que Entonces, no. otra cosa que también quiero decirles, una persona con la que ustedes se sientan cómodos de hablar, ¿sí? Que no se sientan juzgados, que en realidad se sientan en confianza de contarle que si ustedes un día quisieran contarle su secreto más íntimo y privado, sienten que esa persona no los va a juzgar, los va a escuchar, les va a dar opciones y no los va a gritar, ¿sí? Y esto se los digo por personas que yo, digamos, con los años he podido conocer que tristemente hacen eso y, digamos, con eso no quiero que ustedes comiencen a tener una percepción errónea de los psicólogos porque todos no somos así. Y digamos que de eso, por si tienen la duda que a mí a veces me preguntan, yo digamos hace unos años no hago consulta, pero en temas digamos de crianza, de salud mental, yo tengo un espacio que pues es todos los martes que se llama La Psicóloga Responde, donde ahí les respondo gratuitamente en redes y próximamente lo haré una vez al mes por Facebook, entonces para que aprovechen. Y no sé ahí, Natalia, tú de este factor de riesgo, ¿qué piensas? ¿No es de locos ir al psicólogo? ¿O sí? Pues para nada. Yo creo que, acorde a lo que estamos hablando, frente a la frustración que se genera, tanto en papá como en mamá, ver que sienten que están haciendo, que están llevando a cabo su rol como padres mal, que están equivocados o que están haciendo las cosas o que simplemente les está costando llevar ese rol como padres. Es vital buscar la ayuda de un profesional. ¿Por qué? Porque ese profesional, yo creo que en ese punto va a decirte, sí, ya reconociste las señales, es importante porque ya empezaste a aceptar que tienes una dificultad y que necesitas ayuda. Ya ahí empezamos a tener ganancias. Es empezar a reconocer que, ok, tengo que empezar a buscar ayuda, como tú lo decías, vamos a dividirnos. Si yo no soy buena en la cocina y mi esposo sí, entonces mi esposo se encarga de las comidas, yo me encargo de las labores, mientras los niños están en el colegio, o empezar a dividir tareas y no recargarme porque soy la mamá, porque soy el papá y debo asumirlo todo. Porque creemos que no, yo puedo, no. Cada uno empezar a confiar en nuestros hijos. Creo que en los en vivos que hacemos siempre desde psicología
de martes de psicología, hablamos de la importancia de darles confianza a los niños. Entonces, qué mejor que empoderarlos en sus actividades acorde a su edad, y cada uno no es delegar responsabilidades imposibles, no, es delegar una responsabilidad acorde a la edad, que si el niño ya tiene 10 años, ok, ya se puede bañar solo, ya lista su uniforme, ya tiene ciertas tareas que yo como adulto delego en él porque sé y confío que las va a hacer bien. Entonces, asimismo es empezar a empoderarme y creo que ese profesional en psicología que nos ayude se encargaría óptimamente de empezar a brindar ese recurso al padre, a la madre que lo necesita en ese momento, porque ahí empezamos a ver esa necesidad. Para cerrar, pienso que es importante que sepamos que está bien atender las necesidades de tus hijos, ¿sí? Ya lo hemos dicho varias veces, incluso ese fue el primer espacio en martes de psicología, pero es fundamental primero atender las mías, ¿sí? Y eso no está mal. Digamos que piensen una cosa, cuando estamos en el avión, la azafata dice que cuando yo voy con niños, ¿a quién le pongo primero el cinturón? ¿Al niño o a mí? Ella dice que, digamos que normalmente siempre dice que a mí. En una emergencia, ¿a quién le pongo el chaleco? Primero, ¿al niño o a mí? A mí. ¿Y por qué? Porque si yo no estoy bien, no voy a poder ayudar a que mi hijo esté bien, ¿sí? Y digamos que con ese ejemplo que pienso que queda mucho más claro todo lo que hemos hablado hoy. Así que entonces digamos que vamos a lograr entonces que jamás vaya a haber mayores dificultades en esa salud mental porque tu salud mental importa, ¿sí? E importa, digamos, mucho. Deben saber que estos van a ser 3 espacios. Hoy es el primero, el próximo ya vamos a hablar de qué factores podemos promover para proteger esa salud mental. Y digamos, para ir cerrando, el ebook que tenemos con Teacher Home, quiero contarles que ahora tiene una nueva sección que son unas actividades hermosas que pueden hacer con sus niños, cortesía de Natalia, que les van a encantar, desarrollar muchas habilidades. Entonces, si desean ese ebook que es de crianza respetuosa con mis hijos, escríbanle a Teacher Home Colombia o escríbanme a mí en @psicoinfantiladolescente para tenerlo. Y adicionalmente, los que nos escriban, vamos a estarles enviando un enlace de una encuesta de salud mental para seguir respondiendo y aclarando dudas sobre este tema. Y digamos, para ir cerrando, solo quiero decirles que la idea, digamos, es prevenir, no es tener que lamentar, por eso es que estamos haciendo estos espacios, y tengan presente que a la hora de la verdad seguimos creciendo, seguimos aprendiendo, seguimos sanando todos, ustedes, nosotros. Entonces esto es un camino diario, ¿sí? Entonces poco a poco, digamos, lo hacemos mejor que ayer. A veces nos caemos y repetimos cosas, pero nunca es tarde como para mejorar, digamos, todo el proceso. Y personas que deseen este y otros temas, digamos, para ampliar, acuérdense que ahí en el ebook hay una opción donde nos pueden dejar todos los temas que quieren, digamos, que tratemos. Entonces, básicamente eso es lo que pues yo tenía como para decirles. No sé, Natalia, si tienes algo más que decir. No, pues se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a todos. Yo creo que en este proceso, clave recordarles nuevamente la comunicación. No necesitamos cantidad de tiempo, sino calidad de tiempo y comunicarnos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con ese círculo que nos rodea para sí mismo empezar a sanar y empezar a generar canales de comunicación para evitarnos esas cargas de más y esas frustraciones, a las que muchas veces nos vemos enfrentados. Entonces, mil gracias por habernos acompañado, mi Gina, mil gracias a todos por estar acá conectados. Ya saben, dudas y preguntas, estamos dispuestas a contestarlas. Un abrazo y feliz noche para todos. Bueno, un abrazo, chao, chao Natalia. Bueno, un abrazo, Natalia. Bye, bye, chao.